Bienvenidos al episodio número 43 del podcast de Gas Renovable, un espacio de entrevistas donde conversamos sobre transición energética y economía circular con calma, con contexto y pensando especialmente en la ciudadanía. En los últimos años hay una palabra que se repite cada vez más cuando se habla de futuro energético, industria limpia o descarbonización: hidrógeno renovable. Aparece en titulares, en estrategias europeas y nacionales, en proyectos industriales y en debates públicos, pero para muchas personas sigue siendo un concepto abstracto o difícil de entender. Hoy queremos ponerle palabras sencillas a todo lo que le rodea, hablar de qué es el hidrógeno renovable, para qué puede servir y qué papel puede jugar en la transición energética, especialmente en sectores donde no es tan fácil reducir emisiones. Para ello nos acompaña José María Santa Bárbara, director gerente de la Fundación Hidrógeno Aragón, una entidad con una larga trayectoria en el impulso del hidrógeno como solución energética, con proyectos reales, trabajo con empresas, administraciones y una fuerte conexión con el territorio. Muy buenos días, José María, y muchas gracias por haber aceptado participar en nuestro espacio de entrevistas. Hola, buenos días. Es un placer acompañarte. José María, siempre la primera pregunta, que no es en sí una pregunta, que le hago a todos nuestros invitados e invitadas es que se presente compartiendo 3, 4 cosas personales sobre ellos. Lo que tú quieras, no te voy a decir, pero ya te imaginas por dónde voy. Pues puede ser desde un hobby, un interés, el último libro que te has leído, tu película favorita, lo que quieras. Pues os cuento así brevemente 2 pinceladas. Yo soy un ingeniero, soy un apasionado de cómo la tecnología puede mejorar la vida de la gente, y a nivel profesional llevo muchísimo tiempo dedicado a la energía y a la innovación. A nivel un poco personal de hobbies, pues un hobby confesable es que me encanta reparar equipos electrónicos. Es a lo que me quiero dedicar. Cuando me retire, me dedicaré a eso. Y a cocinar también. A cocinar porque, bueno, me toca muchas veces, me gusta, lo disfruto. Tengo 3 hijos y, bueno, siempre son muy buenos comensales. Son siempre muy agradecidos, eso te cuento. Como curiosidad, pues que a pesar de estar todo el día con la tecnología, a mí me encanta muchísimo la historia industrial y hacer música. Vaya, qué Tienes versátil, la clave. qué heterogéneo, muy bien, qué Que tienes la completo. clave. Oye, me ha encantado lo de que te vas a retirar montándote un Repair and Coffee, de estos que se lleva ahora, que en el barrio, para que todos vayan a reparar aparatos, bueno, aparatos electrónicos y lo que se tercia, ¿no? Quiero decir, Ujú. una vez puestos a reparar, Pues creo que son iniciativas súper interesantes. La sí, a mí me circularidad encantan. Sí, sí, y sí. a nivel del que lo hace, es una desconexión máxima. Y eso seguramente es lo más bonito de todo. ¿Sabes? El poder centrarte exclusivamente en hacer que algo que no funciona vuelve a funcionar es muy satisfactorio y muy bonito. Desde luego el concepto, aparte de precioso, porque me parece maravilloso la filosofía que encierra, ¿no? La idea que subyace en los tiempos que corren, es algo necesario. Ojalá hubiera uno en cada barrio. Fíjate lo que te Ujú. digo. Así es, así es. Bueno, pues luego, si me acuerdo, cuando comparta la entrevista, dejaré el link también a lo de los Repair and Coffee, que me gusta mucho hacerles promo siempre que puedo. Muy bien. Bueno, vamos a adentrarnos ya en materia. Para las personas que nos escuchan y que todavía están descubriendo un poquito el tema, aunque ya hemos entrevistado varios perfiles sobre hidrógeno, ¿podrías explicarnos lo más fácil que puedas qué es el hidrógeno como vector energético y por qué se habla tanto de él ahora en la transición energética? Muy bien. Pues mira, pues para entenderlo fácil, el hidrógeno en sí no es una fuente de energía como lo es el sol o lo es el viento. El hidrógeno es un habilitador, es ese vector que comentabas, es un transportista. Lo puedes imaginar como una batería, pero química, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo en las renovables es que, pues, el sol no brilla las 24 horas, el viento no sopla las 24 horas y muchas veces cuando lo necesitamos no está.
Lo que permite el hidrógeno es guardar esa energía renovable sobrante en una caja, ¿no? Que es la molécula, y usarla meses después o transportarla a cientos o miles de kilómetros, ¿vale? Se habla mucho del hidrógeno porque es la pieza que falta en el puzzle, ¿no? Sabemos hacer electricidad verde, pero el hidrógeno es lo que nos permite hacer verde lo más difícil, ¿no? Pues esta industria pesada, los barcos, grandes camiones donde baterías eléctricas no son capaces de llegar. Por eso es importante el hidrógeno verde. Vale, pues al hilo de lo que comentas, ¿qué papel jugaría? Te voy a hacer la misma pregunta, pero de otra forma. ¿Qué papel juega el hidrógeno renovable en el mix energético de nuestro país? Pues ahora mismo el hidrógeno renovable no participa en ese mix. ¿Por qué? Pues porque todavía es una molécula que no es fácil de conseguir y no está demasiado extendida. Hay muchísimos proyectos que van en la dirección para que el hidrógeno sea esa solución. ¿eh? Hasta llegar ahí y hasta que el hidrógeno sea relevante en el mix energético, nos queda un tiempo todavía. Pero queremos que forme parte de ese mix energético. Es que va a ser necesario que lo sea, ¿sabes? Hay unos objetivos de descarbonización en industrias y en grandes empresas. Las empresas que consumen muchísimo gas, por ejemplo, y que tienen muy complicada la electrificación, pues ven en el hidrógeno como la alternativa que tienen para suplir ese gas o para reducir su consumo. A partir de ahí, cuando esa concienciación o esa normativa entre en funcionamiento, veremos cómo el hidrógeno empieza a tomar más valor y a convertirse en un actor importante dentro de ese mix, sobre todo a nivel industrial. Vale, pues para que la población vaya entendiendo lo importante que puede llegar a ser, una hipótesis, ¿eh? ¿Qué pasaría si no invertimos y si no en innovación y no seguimos desarrollando tecnologías y proyectos basados en hidrógeno? ¿Qué le pasaría a España a nivel europeo y a nivel internacional? ¿Cómo nos dejaría eso? Claro, no podríamos cumplir los objetivos de descarbonización que marca la Unión Europea y tendríamos que empezar a asumir multas y acciones derivadas de no llegar, ¿no? a esos objetivos. Y a nivel de No es, competitividad industrial, por ejemplo, y empresarial, pues ¿cómo nos afectaría claro, eso? pues es que realmente la competitividad empresarial e industrial se mire o el peso de la huella de carbono ahora mismo quizá no tiene demasiada importancia, pero a medio plazo sí que estamos detectando que cada vez se exige más ese compromiso medioambiental a la hora de comercializar un producto. El no disponer de eso nos lastraría a la hora de comerciar y exportar nuestros productos. ¿Podríamos llegar a decir que no nos lo podemos permitir? Es que no nos lo podemos permitir. Es un camino que tenemos que recorrer, es un camino que no es inmediato, es un camino que, que va guiado un poco por los principios por la orientación que nos impone la normativa, sobre todo europea y mundial, pero que tenemos que recorrer y hay que hacerlo en unas condiciones lo mejor que podamos. Además, eh, España está en una posición excepcional para llegar ahí, porque el hidrógeno, para producir hidrógeno verde, como te comentaba antes, necesitamos sol, necesitamos agua y necesitamos espacio. En España tenemos las tres. Tenemos un entorno súper adecuado para producir este tipo de vector. Tenemos que aprovecharlo, ¿eh? Y no solo ser productores y exportadores, sino también ser consumidores, porque si somos capaces de generar esa cadena de valor dentro del mundo del hidrógeno, vamos a ser muchísimo más competitivos a medio plazo. Pues coincido contigo, José María, totalmente de acuerdo. La Fundación Hidrógeno Aragón, de la que eres director gerente,
y un papel relevante en la promoción de esta tecnología, sin duda. Ujú. ¿Qué es la Fundación? ¿Cuáles son vuestros objetivos principales y qué trabajos estáis realizando actualmente para impulsar el hidrógeno? Muy bien. Pues mira, la fundación es el corazón de la estrategia del hidrógeno en Aragón. Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, pero tenemos una vocación pública muy, muy grande. Estamos en Huesca y nuestro fin principal, según dice, ¿no?, nuestro estatuto, es desarrollar nuevas tecnologías y descarbonizar el transporte y la energía. Eso es lo que acabo de leer. Eso lo tenía en chuleta, para no Me parece equivocarme. muy bien. Pero vamos, lo que realmente somos es facilitadores, ¿no? Lo que hacemos es conectar la ciencia con las empresas. Entendemos que el desarrollo de una tecnología como el hidrógeno tiene que venir de la mano de las empresas y ser capaces de generar un ecosistema y que se genere esa economía, ¿sabes? Que funcione. Ahora mismo lo estamos haciendo desde el 2007-2008 a través de un plan director que hacemos cuatrianual o quinquenal, depende. Y ahora estamos trabajando en el plan director del hidrógeno para la región entre el 2026 y el 2030, que es como una hoja de ruta estratégica en la que se definen eh, en qué líneas de investigación vamos a trabajar, cómo vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa de Aragón para que adopte el hidrógeno en sus industrias y en sus sistemas, y cómo vamos a impulsar tanto la divulgación como el uso, ¿no?, del hidrógeno en la región. En eso estamos. Pues bueno, yo os sigo en LinkedIn, no es que os conozca en detalle, pero bueno, me gusta estar un poco al día de lo que hacéis y tengo que decir que os estáis convirtiendo, si no sois ya, en una entidad, vamos, de referencia a nivel internacional. Sumáis ya más de 200 proyectos, destacáis como una de las entidades europeas con mayor con mayor participación en iniciativas de valles de hidrógeno. Es que en inglés es Hydrogen Valleys, pero mi inglés es un poquito chapucero. Pero yo con lo que me quedo es con la intensa actividad que realizáis a todos los niveles. Y bueno, eso es un orgullo para nuestro país, contar con fundaciones, entidades, asociaciones, centros tecnológicos de vuestra relevancia. Sí, sí, es una historia de más de 20 años trabajando en el mundo del hidrógeno y, claro, la manera que tenemos de desarrollar el pilar del conocimiento es a través de convocatorias públicas. Nuestra financiación es bastante limitada a nivel institucional, pero intentamos que con esa financiación pública podamos adquirir el conocimiento que luego transmitimos a las empresas de nuestro entorno. Muy importante lo que has comentado, que sois un puente entre la tecnología, la ciencia y la empresa, fundamental para todo lo que comentamos de hacer, bueno, pues la industria más competitiva. Okay. Uno de los grandes retos, José María, de las renovables es su integración en la economía real. ¿Cómo puede el hidrógeno renovable contribuir a la descarbonización de sectores intensivos en emisiones, pues como la industria o el transporte pesado? Vale, pues claro, es vital porque electrificar un automóvil es más o menos sencillo, es eficiente, es la mejor alternativa seguramente. Pero cuando estás hablando de electrificar grandes industrias como una acería o una cerámica o incluso un camión de estos de transporte pesado de 40 toneladas que cruzan Europa, es muchísimo más complicado. En este tipo de instalaciones, en este tipo de aplicaciones, es donde el hidrógeno tiene todo el sentido. ¿Sabes? En industria, pues sustituyes al gas natural para dar un calor de alta temperatura o para usarlo como materia prima para, por ejemplo, los fertilizantes. Esos fertilizantes que usa toda la agricultura y que son la base de que ahora mismo la población mundial pueda sostenerse,
se fabrican con hidrógeno, ¿no? Tienen hidrógeno en la base de su composición. Por eso es importante ir haciendo una transición hacia el hidrógeno verde para usarlo en fertilizantes. En tema de transporte pesado, pues es similar. Una pila de combustible permite autonomías muy largas y repostajes muy rápidos, pues eh, completamente equivalente a lo que ahora tenemos en diésel. Pero la diferencia es que las emisiones que genera una pila de combustible es solo vapor de agua. Yo entiendo que el hidrógeno es la solución para los sectores que los denominamos como difíciles de abatir, ¿no? Difíciles de descarbonizar. Nosotros siempre que tenemos oportunidad en este podcast y en la plataforma, intentamos transmitir algo que, bueno, a lo mejor para ti, para mí es, bueno, porque lo conocemos, pero para la población no lo es. Es que no todo se puede electrificar. Es decir, las renovables, pues está claro que todo lo que se puede electrificar hay que electrificarlo y utilizar la fotovoltaica y la eólica, que son las más, por decirlo, las más asequibles, fáciles, todo lo que queramos. Pero es que la gente, claro, no tiene por qué saberlo, cada zapatero a tus zapatos, pero es que no se puede electrificar todo. Hay una parte importante, muy importante, que abarca grandes industrias y el transporte pesado, que no se puede electrificar, y es ahí donde el hidrógeno, como tú bien dices, aún le queda mucho camino por recorrer, y de ahí la importancia de invertir en innovación va a ser clave. Y esto no nos cansamos de repetirlo. No se Es puede electrificar fundamental. todo. Exacto. El coche eléctrico es una maravilla, pero no todo se puede Claro, electrificar. eso es esto. El hidrógeno tiene sentido desde el momento en el que la electricidad no es capaz de cubrir la aplicación, ¿sabes? Eso Todo lo es. que podamos electrificar de una manera sencilla, hagámoslo, es lo más eficiente. Pero llega un momento en el que no podemos tirar más allá. Y ahí es donde el hidrógeno tiene todo el sentido. Así es. Vamos a hablar de impacto social y económico, José Ujú. María. Dos impactos muy importantes. ¿Qué Sí. tipo de oportunidades, por ejemplo, empleo o desarrollo local, atracción de inversiones, está generando el hidrógeno verde en Aragón? Vale, vamos a hacer honor a que sois aragoneses, pero puedes hacerlo extensible a todo el país, por supuesto. Sí, sí. Yo entiendo que el hidrógeno verde tiene que ser una apuesta de país, por lo que te comentaba antes, por la situación privilegiada que tenemos. Eh, Nosotros tenemos un poquito más cerca cómo impacta el hidrógeno verde en Aragón. De hecho, hace menos de un año sacamos una publicación con este tipo de datos que está disponible en nuestra web. Y realmente es súper interesante. Te pones a ver que a nivel de atracción de inversión, el hecho de que Aragón lleve 20 años en el hidrógeno y que estemos en los foros de decisión europeos más importantes, está trayendo proyectos multimillonarios. Estamos hablando seguramente o sea, de proyectos aprobados ya por el gobierno autonómico de cerca de 4.000 millones en estos últimos años, en estos últimos 3, 4 años. Y las empresas vienen porque hay una seguridad jurídica y un conocimiento técnico importante. A raíz de la implantación de esas empresas y de esos proyectos, se genera una demanda de empleo cualificado. Nosotros, uno de los objetivos de Fundación es formar a personas, formar perfiles en el mundo del hidrógeno que luego salen de Fundación y se integran en la cadena de valor, ¿no? En las empresas que tenemos alrededor. En esa línea, pues se está creando puestos de ingeniería, de mantenimiento industrial, colaboramos en una FP específica de mantenimiento de sistemas de hidrógeno. Todo esto nos ayuda a vertebrar el territorio y a luchar contra la despoblación a mayores cuando muchos de estos proyectos multimillonarios se están estableciendo en zonas tensionadas a nivel poblacional. Ayuda a mantener el arraigo en los pequeños pueblos vamos, imprescindible. Luego, Pues pues a nivel de valor local, el objetivo es que no solo pongamos molinos eólicos, sino que
fabriquemos los componentes, ¿no? Que el hidrógeno eh, lo fabriquemos y lo usemos en nuestras industrias, que el valor añadido se nos quede en casa. Pues tengo que decirte a este respecto que a veces cuando he conversado con Pedro Fresco, que es el director general de ABAESEN, Asociación de Energías Renovables de la Comunidad Valenciana, siempre por un motivo u otro sale a colación la envidia que le da a Aragón por todo esto que me estás comentando, por la apuesta que está haciendo la administración y todos los agentes sociales y tecnológicos y de todo tipo que estáis impulsando la transición energética, que le da muchísima envidia por todo esto que nos dices, la cantidad de atracciones de inversores que está generando por invertir de forma inteligente en energías renovables. Y me lo has recordado. De hecho, yo he publicado alguna vez algo en LinkedIn porque, jolín, es relevante, es una noticia relevante y podéis servir de ejemplo inspirador. Es notable, es notable. La verdad que hay esa iniciativa y se junta un poco todo, ¿no? El territorio, la experiencia y la ayuda de las administraciones para crear un entorno como muy favorecedor, ¿no? Donde estamos viendo que los proyectos llegan y se implantan, pese a que el tema de permisos para obtener las licencias que hacen falta para desarrollar una de estas plantas es bastante farragoso, ¿eh? Es un No periodo abramos ese largo, melón. tal. Sí, ese melón no lo vamos a abrir, que estoy un poco ya Vale. cansada de quejarnos de lo lenta y de lo ineficaz que está resultando la administración en esto de las energías. Sí, sí. Hombre, hay entornos, yo en el hidrógeno lo entiendo, porque son tecnologías muy nuevas, con riesgos que se desconocen, con implicaciones que son nuevas también, pero bueno, sí que confío en que poco a poco, a medida que todo se vaya haciendo más familiar, esos plazos vayan acortándose y cuando se entienda que el poner una planta de hidrógeno en funcionamiento, pues es simplemente poner en funcionamiento una planta industrial más y que se puede sacar adelante sin mayores problemas, ¿no? Creo que es un tema de novedad más que de dificultad técnica. Confiamos en ello. Esperemos. Confiamos en ello. José María, a menudo la gente confunde el hidrógeno con otras tecnologías. No sabe muy bien en qué ámbitos se puede aplicar. ¿Puedes darnos ejemplos concretos y cotidianos de usos y aplicaciones del hidrógeno renovable que ya existan o que estén cerca de hacerse realidad? A ver, sí, claro, por supuesto. Pues sí, es que los tenemos muy cerquita y ya en muchas ciudades españolas estamos viendo que hay alguna flota de autobús que normalmente son pilotos o que funcionan con hidrógeno. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, tenemos la ruta del aeropuerto entre la ciudad y el aeropuerto, está cubierta por autobuses de hidrógeno. En Fundación Hidrógeno tenemos también un par de vehículos que repostan en la estación de servicio y la tenemos disponible para el público en general. Quien tenga un coche de hidrógeno y le venga bien repostar en nuestra hidrogenera, solo nos tiene que llamar un poquito antes para asegurarnos de que tenemos hidrógeno generado en nuestras instalaciones y puede repostar su coche allí, ¿vale? Luego, a nivel de industrias, de industria logística, por ejemplo, hay pilotos bastante interesantes y con muy buenos resultados en carretillas de las que van moviendo materiales dentro de las naves. Eh, Hay flotas enteras funcionando con hidrógeno. Y lo bueno que tienen es que tienen unos tiempos de recarga pues, de 2-3 minutos y sustituyen perfectamente a las carretillas eléctricas que necesitan más tiempo para repostar. Y a nivel industrial estamos viendo ya pilotos y lo que más me gusta es que esos pilotos están y son prácticamente rentables, ¿sabes? Vemos que cada vez la rentabilidad se acerca más. El uso del hidrógeno es prácticamente equiparable al uso del gas. Digamos que los beneficios que tiene el hidrógeno en la generación de calor y en cómo generar energía y la optimización que se logra en los procesos, las temperaturas más altas con menos combustible, compensan
el uso de gas, por ejemplo, lo estamos viendo. Y un caso muy, muy claro que veremos muy pronto son los fertilizantes. Los fertilizantes que comentábamos antes, ese amoníaco verde que se utiliza para los fertilizantes, o sea, ese amoníaco muy pronto yo creo que será verde. Pues en relación a lo que has Poco a poco. comentado, sí, creo recordar que compartí en LinkedIn una noticia de que era Lidl la primera empresa que utilizaba carretillas impulsadas con hidrógeno. La voy a buscar Ujú. en el histórico, porque cuando lo has Puede dicho, ser. no en nuestro país, también te lo tengo que decir. Creo que era en Francia, el Lidl en Francia. Bueno, sí, y aquí en nuestro país, si quieres, carreras en Centro Logístico de Barcelona, ha hecho un piloto bastante importante con carretillas de hidrógeno y están Ah, súper contentos, pues busco, ¿sabes? O busco. sea que hay cosas y está ocurriendo ahora mismo. O sea, parece que suena como muy, muy lejano y eso, pero la gente ya empieza a entender que su industria o su proceso puede, puede usar hidrógeno. Sí, cada vez más real, cada vez más presente. Y otra Ujú, cosa que me has hecho recordar es que en un curso que hice, ahora ya no me acuerdo si fue con la Universidad de Navarra o Fundación Repsol, no lo sé, era de hidrógeno. ujú. Uno de los ponentes nos contaba que tenía dos coches, uno eléctrico y otro con pila de hidrógeno. Dije, caray, Sí, eh, yo lo primero que le dije es, jolín, si ya cuando yo digo, jolín, tengo que ir a echar gasolina al coche, ya me supone un esfuerzo logístico. Este hombre, digo, tendrás que hacer malabares. Pues no, se lo había montado súper bien. No me acuerdo exactamente ahora cómo nos explicó, pero aparte de que lo eléctrico lo recargaba en casa, porque claro, este hombre tenía placas fotovoltaicas. sí, Luego dijo, además tengo otro coche de pila de hidrógeno. Dije, caray, digo, esto sí que es predicar con el ejemplo. sí, 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 claro, Digo, puede ser. ¿para qué Pero se lo ha es que comprado adrede? Para poder decirlo en los cursos. puede ser, pero también, si tú lo piensas, es una manera muy, muy sostenible de trabajar, porque eres autosuficiente energéticamente para viajes cortos con tu vehículo eléctrico o para viajes más largos con el hidrógeno que puedes producir con tus propios medios. Y es una de las razones por las que el hidrógeno se ve muy, muy bien en defensa, en industria dual. El generar tu propio combustible muchas veces puede ser la clave para que un proyecto salga adelante, o imagínate una flota de camiones que genera su propio hidrógeno. Ya. Su coste de operación pues no tendría que tener en cuenta el combustible, o tendría que tenerlo en cuenta, pero sabría cuál es su precio. No estaría sujeto a las fluctuaciones, ¿no? Del coste que puede tener el diésel o el petróleo, o cosas que están fuera del control. O sea que tiene su sentido. Ahora mismo un poco caro también, ¿eh? Si te tienes que hacer tu propio hidrógeno, pero bueno, se Sí, puede hacer. bueno, pero por eso hay Y, que seguir y trabajando, invirtiendo para abaratar sí, costes. pues ese es uno de los puntos donde tenemos que trabajar. Nosotros, por ejemplo, en Fundación estamos trabajando en intentar que esa producción de hidrógeno se haga de una manera más eficiente y que los procesos se realicen a menor temperatura de lo que se realiza en una generación estándar. De esa manera vamos a lograr reducir los costes de la producción del hidrógeno. Hay otras líneas de trabajo que lo que están haciendo es que las pilas de combustible o los electrolizadores reduzcan el precio, pues sustituyendo materiales como el platino o otro tipo de materiales muy caros, paladio, para usar materiales más normales y que reduzca mucho el coste de esos equipos también. Yo tengo mucha fe. De verdad, yo creo mucho en esto, José María, porque es que cada día abro internet y me encuentro noticias de innovación, 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 de nuevos Mm. avances, de nuevos proyectos que están logrando grandes hitos. Y al paso que veo que va esto, yo te digo que te diré que nada, que en muy pocos años vamos a ver como bien comentas, avances no solo económicos, ¿vale? Que va a ser más sostenible, sino que van a adelantar muchísimo la tecnología. Yo hace poco también vi un proyecto, bueno, hay un pueblo en Alemania que funciona todo a base de hidrógeno. Me encanta, Ujú. un pueblo chiquitín. Claro. Ellos generan sus renovables con eólica y fotovoltaica y después
obtienen el hidrógeno y con ello tienen flota de transporte local y calientan las casas, que ya sabes que en Alemania hace un poco de rasca. Claro, Bueno, me claro. encanta, es un piloto, pero me encanta. Bueno, no solo eso, los de al lado, los municipios de al lado van también a beneficiarse. Claro, es que esa autosuficiencia es fundamental. Sí. Te permite ahí tener un control sobre tus recursos fantástico y es algo que Europa nunca había tenido y ahora tenemos esa oportunidad. Y el hidrógeno cuando se genera tiene otra, en este caso tiene otra ventaja, ¿no? Que al generar hidrógeno generamos calor también. Además, bueno, Podemos usar, sí, dime. ese, sí, en ese proceso se puede usar la electricidad que se genera como producto principal y aprovechar el calor como subproducto para redes de calor. O quizá en invierno te interese hacer lo contrario, que tu producto principal sea ese calor que se genera y la electricidad sea tu subproducto. Por eso a mí me gusta mucho también. Ese ciclo del hidrógeno es muy, muy interesante. Imagino que habrás leído a Jeremy Rifkin, su libro sobre el hidrógeno, y bueno, a mí este hombre siempre me ha parecido una cabeza muy lúcida, que piensa con mucho sentido común. Me alegro de que esté de asesor energético de hasta ministros Sí. y presidentes de gobiernos, pero bueno, lo deja muy claro. Hay un gran potencial, no sabemos cómo lo vamos a explotar, pero el hidrógeno como molécula abundante en el universo, Ujú. el potencial está ahí encerrado. Ya veremos nuestras mentes humanas y nuestra inteligencia cómo extraemos ese potencial que alberga. Pero ya te digo, yo tengo mucha confianza en que esto va a ir rápido y por muy buen camino. Ujú. Esperemos. Esperemos. Vamos a ver, en los últimos años estamos viendo que algunas tecnologías renovables, voy a decir el nombre biogás, biometano, Vale. están generando un debate social como poco interesante y curioso, Ujú. en algunos casos rechazo social. Yo tengo curiosidad por preguntarte si en el caso del hidrógeno verde renovable está ocurriendo algo parecido a lo que está ocurriendo con él. ¿Qué papel juega la información, la comunicación y el diálogo con la ciudadanía para que estos proyectos se entiendan y se integren en el territorio? Claro. A ver, es muy, muy pertinente y muy de actualidad. Lo vemos todos los días. A diferencia de otras tecnologías, el hidrógeno tiene una ventaja y es que no huele, no hace ruido y bueno, pues es limpio, ¿no? Una planta de electrólisis es básicamente una nave industrial que no genera residuos. ¿Dónde está el problema? Y es que el problema está en que para generar ese hidrógeno verde necesitamos renovables, parques solares y eólicos principalmente, ¿no? Y alguna tuberías de trasvase de ese gas. Donde nosotros vemos que hay un mayor rechazo social es en las plantas que son necesarias para generar ese hidrógeno verde. Hay que hacer entender muy bien a los pueblos, a los entornos, el por qué se colocan esas plantas solares y eólicas. Hay que hacer entender que lo que producimos ahí es un bien de alto valor y que puede suponer el que poblaciones que no lo tienen nada fácil, pues subsistan e incluso desarrollen capacidades, que tengan formaciones y gente con una formación de alto valor. Todo eso hay que intentar que llegue. Hay que intentar que llegue desde Fundación. Sí que creemos que la ciudadanía debe ver ese beneficio, ¿no? Si el pueblo donde se genera ese hidrógeno puede tener una energía más barata, fomentamos el empleo, eh, es fundamental. Pero para eso hay que comunicar, hay que explicar, hay que, hay que no imponer. Yo creo que si la gente entiende que este medio o esta molécula garantiza el futuro de su industria local, la aceptación es alta. No sé si coincidirás conmigo, José María, pero yo suelo decir, siempre que tengo ocasión, en que en España ha pillado el toro. Se han empezado a desarrollar estas tecnologías y estas energías renovables sin que la población estuviera
receptiva porque falta cultura climática y energética. Nos comparamos con cualquier país europeo y nos llevan muchos años siendo mucho más concienciados en el medio ambiente, ya lo diré, en cultura climática, en cultura energética. Y claro, en España estamos a la cola, no lo digo yo, lo dicen muchos informes que se están publicando recientemente, por algo será que los están publicando recientemente. Yo creo que es porque están viendo lo que está pasando. Y claro, yo creo que falta pedagogía, entonces la gente no ha entendido que una transición energética conlleva una transición también de manera de pensar, es social. Es decir, el paisaje se va a transformar, los territorios se van a transformar para esas placas solares, esos molinos aerogeneradores, creo que se llaman, para plantas de biogás. Es que no se puede hacer de otra manera. No se suspenden en una nube en el cielo. Es decir, claro que se va a transformar el territorio. Lo que deberíamos de hacer es de hacerlo con el mínimo impacto negativo posible. Bueno, impacto, da igual, negativo, el mínimo, hacerlo de forma con toda la eficiencia que se pueda y empleando toda la tecnología y todos los recursos a nuestro alcance. Pero que va a cambiar el territorio, sí. Y pensemos que la energía es un bien común. Lo de ni en tu pueblo ni en el mío, ¿vale? Da igual que sea una fotovoltaica o una planta de biogás o de hidrógeno, es que me da igual, ¿vale? Ni en tu pueblo ni en el mío, pero en algún pueblo habrá que ponerlo. Hombre, que es que estamos hablando que ya no se trata de algo local, hablamos del país, hablamos de emisiones, de efecto invernadero, hablamos del planeta, de medio ambiente. Es decir, si en tu pueblo no, ni en el mío tampoco, pues nada, no lo ponemos en ningún sitio. Y yo digo a veces ojo, que yo respeto muchísimo lo que los ciudadanos y algunas plataformas dicen en sus territorios. Yo no niego que estén ocurriendo cosas que se podrían estar haciendo mejor. No se trata de eso, se trata de que a ver si nos ponemos todos a trabajar en equipo y cambiamos lo de ni en tu pueblo ni en el mío. No lo sé en qué pueblo, pero en alguno va a tener que estar. Porque esto es un bien común que va más allá de tu pueblo y del mío. Sí. Es una cosa que no hay cultura, no hay conciencia. Es lo que te iba a decir, quizá no se ha explicado bien, ¿sabes? Quizá no se ha explicado bien y después afecta a cosas que no se ven de manera inmediata, porque a lo mejor la gente que vive en un pueblo, sobre todo en las zonas donde hay muchísimas granjas y mucho desarrollo de ganadería, de estas de alto rendimiento, lo que no ve es la permeación de sustancias sustancias nitrogenadas que permean el suelo y acaban contaminando acuíferos. Eso es lo que no se ve cuando, si antes de que eso se produzca colocamos en un punto que no tiene que estar en la entrada de un pueblo, puede estar donde están las granjas, que suelen ser sitios más o menos remotos, coloca ahí una planta de biogás, estamos cerrando un círculo fantástico. O sea, estamos cogiendo un residuo y lo estamos valorizando. O sea, algo que iba a ser súper perjudicial para el medio ambiente, que iba a contaminar acuíferos, se nos está convirtiendo en energía y lo que queda después de esa energía en pellets que podemos después usar para fertilizantes o para combustibles. Es una circularidad perfecta. Sí, eso Y está es lo que no claro. nos damos cuenta, ¿no? Pero eso hay que explicarlo. La gente quizá no lo explicamos bien. Quizá Te diría que esa es ya, la sí, dificultad. te diría que ya se han puesto las pilas porque yo, hasta donde sé ya las últimas noticias que tengo, las plataformas vecinales, el argumentario ha cambiado y ahora lo que están diciendo es que ellos no están en contra de la tecnología y que conocen y asumen su impacto positivo. Lo que están rechazando es la forma en la que se está haciendo e implantando en la mayoría de los casos, ¿no? Según ellos. Pero que la tecnología es que tampoco podrían estar en contra porque la ciencia y la tecnología habla por sí sola, ¿vale? Claro, No puedes rebatir lo que es innegable. No va por ahí. Lo que ellos se quejan es de cómo se está haciendo. Entonces yo digo, bueno, vamos a utilizar lo que está sucediendo en positivo y vamos a intentar hacerlo mejor. Donde haya una planta que tenga algún problema, se subsana, que tampoco es el fin del mundo. Si una planta huele, pues
jolín, tenemos tecnología suficiente para hacer que no huela. Que se ha puesto muy cerca del territorio, bueno, pues buena voluntad entre todas las partes y a ver qué se puede hacer. Si no se puede trasladar toda una planta, porque eso es económicamente, pues no hay quien lo sostenga, vamos a poner, seguro que se pueden hacer medidas para mejorar, desviar los camiones o poner, no lo sé, es que yo no soy ingeniera, pero yo estoy segura que en el siglo XXI tiene que haber alguna manera. Es decir, vamos a poner buena voluntad todos, subsanar lo que hoy en día no esté funcionando, porque me consta que las nuevas plantas ya están diseñadas para que operen con la máxima eficiencia. Claro, No lo es sé, que igual yo soy muy ingenua y lo veo muy fácil, de pero hecho, pero es muy claro de ver. Si una planta de biogás o biometano huele, el más perjudicado es el propietario, el que está explotando esa planta. O sea, ese proceso tiene que ser claro, completamente no le cerrado. interesa, a él tampoco le interesa que huela. Correcto. ¿Qué pasa? Pues que sí, que quizá hay que optimizar la forma en la que los residuos llegan a la planta, definir una manera mejor, encontrar otros sistemas, no lo sé, Sí, pero no creo que sea un problema de la tecnología. no, Yo veo no. muchas veces que es didáctico y de que la gente entienda, ¿no? De, ostras, yo tengo esto aquí, realmente hace algún bien a mi pueblo, hace un bien al medio ambiente, ¿qué es lo que estamos ganando teniendo esto aquí, ¿no? No es Y si fácil, no se ¿eh? No es explica fácil. bien, No no es es fácil, fácil. pero bueno, Estamos hay en que una intentar. coyuntura. No es fácil Sí. porque, bueno, yo estoy, bueno, como profesional de la comunicación, me tengo que informar todo lo que puedo, pero con rigor y contrastar. Ujú, Estoy escuchando todas las partes y, claro, pues todo el mundo tiene su razón y su verdad. ujú. Y luego Así estoy viendo que no es fácil porque estas plantas que achacan que huelen, yo no he visitado ninguna, no he tenido la oportunidad hasta es. ahora. Resulta de que no están solas, suelen tener cerca mucha granja Claro, de porcino, claro. suelen haber incluso algunas otro tipo de plantas industriales, plantas de rendering. Es decir, no es tan fácil llegar a un sitio donde dicen que está oliendo y poder asegurar mano en el fuego que lo que huele es la propia planta de biogás. Es que Así a lo es. mejor esos olores vienen de otros sitios, se han mezclado. Es Ujú, decir, esto es un tema complejo que debería la Administración y organismos neutros e imparciales meter mano, porque ujú. no es fácil. Yo no digo ni que sí ni que no, solo digo que debería de atajarse de raíz Sí. y Lo que, cortar la controversia. sí, lo que nosotros estamos detectando, y de hecho hemos hecho acciones. Este año, en el año 25, hicimos una acción de divulgación de uno de los proyectos más, seguramente el proyecto más grande que hay en Aragón de producción de hidrógeno verde, que es el proyecto Catalina en el Bajo Aragón, Sí, de divulgación, ¿sabes? Estuvimos en los 12 pueblos en los 12 pueblos de los que el proyecto toca en su término municipal, explicando lo que era el proyecto, qué se iba a lograr, por qué se colocaba ahí, y te das cuenta de que la percepción social pues cambia cuando conocen por qué se va a colocar ahí, qué es lo que se va a hacer, claro. cómo va a poner en el mapa una zona que necesita después de la desmantelación de las térmicas estas de Andorra, necesita ese impulso otra vez, ¿no? Necesita coger otra vez momento para seguir funcionando. Pues explicar un proyecto como estos realmente cambia la percepción de la gente. Además es un derecho. La ciudadanía Mm, tiene derecho a que se le mm, informe de estas sí, cosas. mm, Además, de forma rigurosa y transparente, sin medias tintas y sin intereses creados. Es decir, es un derecho, el derecho a la información rigurosa. mm, Y esto es algo pues que a lo mejor, pues a lo mejor no, yo estoy convencida. claro. No se ha hecho, en España no se ha hecho todo lo bien que se podría haber hecho, ¿eh? Ni no digo que tampoco se haya hecho mal, pero sí, sí, ha pillado el toro. Sí, pero Bueno, Yolanda está un poco relacionado con lo que comentábamos antes de intentar llegar a todo el mundo, ¿no? De sí, ser lo más didácticos posible, porque si vamos diciendo, sí, vamos a hacer una planta de hidrógeno verde de tropecientos megavatios con una pureza, eso no dice nada, pero si explicas el cambio que a nivel social puede suponer el tener una planta de ese estilo ahí, seguramente la visión cambia también. claro. Y no solo Que te eso, afecta. claro, hay que ir a los institutos, a las nuevas generaciones tienen que saber lo que es Ujú, la transición ecológica, lo que es la transición energética, porque cuando viajan con sus padres en el coche ven campos llenos de placas fotovoltaicas, porque es positivo ponernos en los tejados. Todo eso, con suma sencillez y normalidad, eso en las escuelas ya se tendría que estar normalizando. Y no solo eso, lógicamente, en los territorios donde se pretende implantar
estos proyectos, por favor, lo primero, antes de nada, es ir e informar a los vecinos. Oye, mirad que se ha considerado que este territorio es idóneo para poner una planta de lo que sea. Y venimos a deciros cómo se va a hacer o cómo se haría, ventajas, inconvenientes, cómo vamos a hacer para paliar esto, lo otro. Es decir, jolín, es que están en su derecho. Eso es lo primero que debería de hacerse. Pero yo es que lo veo hasta de sentido común. No creo que tenga eso que exigírtelo ni la ley ni ninguna otra. O sea, llámalo educación, protocolo, convivencia, civismo. Es decir, tú llegas al pueblo, haces una reunión e informas antes de nada. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor no se hace pues, porque no se ha hecho nunca. Te hablo de X tiempo hasta o por miedo a lo que te pudiera decir el pueblo. Yo puedo entender cosas, pero mira, pasa lo que pasa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No te he preguntado por el agua. Cuando me has hablado de aceptación social de los proyectos de hidrógeno, ¿os ponen algún tipo de contrariedad en relación al agua que se utiliza para producir hidrógeno? Porque, a ver, la sequía, por un lado tenemos inundaciones, de acuerdo, pero España cuando vienen meses de secano, tela. Tenemos un problema con el agua, en algunas comunidades autónomas. ¿Cómo estáis haciendo que el uso del agua sea sostenible? Pues, a ver, el agua en la generación de hidrógeno se usa de dos formas. La primera forma es para romper su molécula y obtener el hidrógeno del H2O. Nos quedamos con el H2 y el O, en principio lo devolvemos a la atmósfera. Y una segunda forma de usar el agua es para refrigeración. Como hemos comentado antes, en el proceso de electrólisis se genera calor y lo que intentamos es que pasando agua a través de unos sistemas de refrigeración, ese calor se reduce. El agua que se usa para romper la molécula y volverla hidrógeno y oxígeno eh, es, no es muy notable, o sea, no es muy importante. Tú podrías decir que tu coche de hidrógeno consume unos 10 litros de agua a los 100, ¿vale? Y si lo miras con un coche diésel, pues estarías en unos 6 o unos 7. Es decir, consumimos un poquito más a nivel número de agua que lo que consumirías de diésel. Por que te hagas una idea, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay después otros 20 litros de agua por kilo aproximadamente que se usan para refrigeración. Ese agua simplemente se captura, se pasa por unos radiadores y se devuelve a los cauces. O sea, es un agua que lo único que tiene es una sobretemperatura de 1 o 2 grados comparada con el agua que se capturó. No es El volumen es importante si las plantas son de muchísima potencia, pero para que te hagas una idea, es aproximadamente del 10% de lo que se usa en el regadío de las mismas zonas. Para convertir la instalación de plantas de este tipo, de plantas de hidrógeno verde, en zonas rurales, se suelen coger en zonas donde hay regadío y se hace un cambio de uso de una zona de regadío a una zona industrial. Pues la cuota de agua que suele haber en el agua en esa misma zona de regadío se usa aproximadamente un 10%, ¿sabes? De ese agua. O sea Sí. que no es un consumo importante, pero no es un consumo que comparado con el uso que se le daría a ese terreno en su uso tradicional, que sería de regadío, sea notable. ¿Sabes? Vale, pero yo voy más Es allá. por Sí, ciento. mira, yo me pregunto, ¿se puede utilizar agua reciclada, agua del mar? No sé si está investigando por ahí, porque bueno, es un agua no de consumo humano que se podría destinar. Sí, ¿Se vale. puede? ¿Se puede? Se está investigando muchísimo y ya hay sistemas que lo usan. El agua que usa un sistema de generación de hidrógeno tiene que ser normalmente un agua filtrada y bastante pura. O sea que antes de llegar a ese punto de generación de romper la molécula, hay que filtrarla.
el agua que se usa es agua de regadío, ¿no? O sea, no es agua de boca ni agua tratada. ¿Qué es hacia dónde va la investigación ahora? A poder usar agua salina y a poder usar aguas residuales. Estamos trabajando en proyectos de ese tipo y la verdad es que le vemos muchísimo potencial, mucho Muy potencial bien. a eso. Sí, es que claro, yo siempre voy pensando que bueno, la sostenibilidad es lo primero y que hay que atajar por ahí. Como el agua preocupa, es un tema que nos preocupa a todos, pues aunque la considero que está bien invertida, para invertir en hidrógeno, sí que puedo entender que en zonas donde tengan escasez de agua, pues te puedan decir, jolín, pues no, primero nosotros, el agua, el consumo humano, el baratín, antes que la industria. Tal cual. Bueno, pues vamos a usar agua del mar exacto, o aguas residuales. Hay que ser hiper escrupuloso, yo creo, e hiper eficiente en el uso de los recursos hídricos. Siempre. Sí, muy sostenible. Bueno, pues José María, estamos ya acercándonos al final del podcast, de la entrevista. Para cerrar, pues te hago la pregunta que hago a todo el mundo, la pregunta final, que es, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a la población, al ciudadano de a pie en general, pues sobre todo lo que hemos hablado, sobre lo que quieras, sobre el hidrógeno renovable y su papel en la transición energética? Vale. A ver, pues te diría, o yo trasladaría un mensaje de optimismo prudente sobre la tecnología, ¿no? Que estamos ante una reindustrialización verde y que España tiene muchísimas posibilidades de estar a la cabeza. Que tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos agua suficiente y tenemos territorio. Y lo mejor es que tenemos ese talento humano y experiencia en trabajar en la tecnología. El hidrógeno yo creo que no es una moda, es una herramienta que nos va a permitir mantener nuestro bienestar a la vez que cuidamos o dejamos un planeta correcto para los que vengan detrás de nosotros, ¿no? Por eso, pues bueno, si queréis saber un poquito más de este tema y pasáis por Huesca, os invito a ti, Yolanda, y a los oyentes a acercarse a la fundación, a preguntar y a ser parte de este cambio. Pues tomo nota de la invitación porque tengo pendiente un viaje a Huesca, a Vencillón en concreto, que nos invitó el alcalde. Y bueno, pues aunque no nos pille cerca, te aseguro que si hago el viaje a Huesca, a vosotros os visito. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, pues con este mensaje, un mensaje muy, muy sensato de José María, damos por concluida la entrevista de hoy, el episodio número 43, para ser más exacto. Si algo intentamos transmitir en este podcast es que la transición energética no va solo de tecnología, va de información, de confianza y de diálogo con la ciudadanía. Las personas no tienen por qué saberlo todo, pero sí tienen derecho a entender qué se está planteando, por qué, para qué y con qué impactos reales. El hidrógeno renovable puede ser una pieza importante para descarbonizar sectores complejos y reforzar la independencia energética. Pero su desarrollo solo será viable si se construye desde la transparencia y la pedagogía. José María, muchas gracias por habernos ayudado a entender el hidrógeno renovable desde una perspectiva clara y cercana. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Y gracias también a todos los que nos escucháis, por supuesto. Seguiremos creando espacios para hablar de energía con rigor y poniendo siempre a las personas en el centro. Un saludo y que tengáis un buen día.